Continuando el video anterior, quisiera mencionarles sobre estas dos palabras que se presentan todavía y se quedan como le rogaron o le servían, que está presente en el Evangelio de Lucas. En realidad expresa la voluntad de Lucas para significar que la comunidad debe orar por la salud de los enfermos y los pecadores. Que la comunidad, por eso que le rogaron, le servían. Tenemos también otras, todas estas diferencias respecto al Evangelio de Marcos, pues en la narración de Lucas, que a modo de resumen podría decirnos que la narración lucana es una narración de exorcismo. Jesús increpa. Vamos a la narración de Mateo. También encontramos algunas diferencias, como por ejemplo, que nos presenta una narración más de carácter sobrio. Se destaca por eso. La narración ya no es de un testigo, sino de un testimonio de la comunidad. Es la comunidad quien recuerda la resurrección de Jesús, y también en esa narración habla de la situación presente de la comunidad. Jesús es el que se va a dar cuenta de la enfermedad de la suegra de Pedro. A él no le van a contar, a él no le van a rogar, no le van a decir. De manera que restablece la salud de la suegra de Pedro sin necesidad de intermediarios. Tenemos, en cambio, en Lucas y Marcos, que a Jesús teníamos que rogar para él. En cambio, en Mateo, Jesús es el que ve el sufrimiento y ayuda. También en la narración de Mateo, algunas diferencias, por ejemplo, desaparece la compañía de los discípulos. En Mateo no hay los discípulos como presentes, tampoco en Lucas. En Marcos sí, Marcos a Jesús le van a acompañar sus discípulos. Algo interesante de Mateo es que no dice la casa de Simón, no dice la casa de Pedro. ¿Por qué? Porque en unos versículos antes había narrado que Jesús cambia el nombre a Pedro. A Simón, perdón, le llama Pedro. Algo también característico en el Evangelio de Mateo es que en la narración habla de dos sujetos más, interlocutores. Esa es la técnica de Mateo. En cambio, en Marcos y Lucas se habla de varios interlocutores. Está los discípulos que le ruegan, está la suegra que sirve, no. Está los discípulos, Pedro también. En cambio, en Mateo no. Mateo está Jesús y la suegra. Nada más. Algunas diferencias que vamos a seguir viendo respecto a esto es que, y es una diferencia clave también en Mateo, es que Mateo va a hablar de las citas de cumplimiento. Isaías 53:4, donde nos va a decir, esto ha tenido que ocurrir para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. La traducción de esa cita del profeta Isaías en la traducción mateana es casi una traducción directa, solo una palabra en el lenguaje cambia de Mateo, y es la palabra no. Y de esta traducción, de esta cita, mejor dicho, podemos encontrar una palabra que es debilidad, que viene del griego es eneyes. Y nosotros pensamos que Mateo aplica este pasaje de la curación de la suegra de Pedro no a la pasión de Cristo, sino solamente a las curaciones milagrosas. Esto va a significar que para él estas curaciones, la curación de la suegra de Pedro, significan y expresan y simbolizan la salvación adquirida por la pasión de Cristo. A través de esas curaciones, ve a Cristo sufriendo y muriendo por nosotros para que nosotros sanemos del pecado. Jesús se da cuenta de nuestra enfermedad y viene a curar. En esta palabra debilidad podemos encontrar también una doctrina. Jesús carga con nuestras debilidades.
De modo que ya hemos hablado un poco sobre las diferencias de narración en Mateo, también en Lucas, también en Marcos, y vamos ahora a la conclusión que habíamos estado hablando, ¿no? La conclusión tiene que ver con que si es posible remontarse a una tradición primitiva. Si nosotros analizamos los textos, hay dos tradiciones. Un relato vista como milagro, un relato de milagro, y hay un relato vista como catequético, para enseñar algo. Sí podría reducirse los tres relatos a una tradición única y a una de las narraciones. Por ejemplo, Marcos, que tiene la narración más primitiva. Sin embargo, no podemos reducirlos ahí. Sí se puede, pero no podemos decir que Mateo y Lucas solamente han trabajado en el texto de Marcos. Más bien existe una relación. Y podremos entonces, los tres evangelistas recibieron en realidad textos modificados, pero sustancialmente. Y esto podemos ir comprendiendo con otra interrogante. La interrogante, ¿por qué en el Evangelio de Mateo y de Marcos se omitió los nombres de los 4 discípulos? Porque en la tradición primitiva, la idea de poner a los discípulos no es tanto, la presencia de los discípulos no es tanto un mensaje doctrinal, ¿no? Como quieren decir, no sé, vamos a recalcar la figura de Pedro, vamos a recalcar la figura de los 12. En este relato no nos habla de la vocación de los primeros discípulos en el sentido de tiene una ausencia, ¿no? En cambio, la fuente Q, que es el documento más antiguo de Marcos, la fuente Q, que es el documento más antiguo, no tiene esta precisión. Cuando afirmamos que este documento no tiene esa precisión de los nombres de los 4 discípulos, nos hace comprender por qué se omite en Mateo y Lucas. También, a modo de conclusión, podemos, si apartamos todos los elementales ya identificados hasta ahora, una parcela sumamente simple, ¿no? Podemos ir con la razón a lo siguiente. Hay una visita de Jesús a la casa de Simón. La suegra de Simón se halla acostada con fiebre. Jesús hace un gesto que hace que la fiebre se vaya y ella se pone al servicio. También la tradición premarcana conservó este hecho, pero sin detalle. Tal conclusión es reforzada por las teologías de cada evangelista y el contexto donde colocan la perícopa. En efecto, cada evangelista releyó el evento de la curación de la suegra de Pedro en perspectivas propias. Y veamos, por ejemplo, en la perspectiva de Marcos, Jesús resucita y la llama al servicio. En el contexto de Lucas, Jesús la exorciza y la libra del mal y del maligno. En el contexto de Mateo, Jesús, siervo de Dios, toma sobre sí nuestras enfermedades por nos ayudar a realizar cada una de nuestras labores diarias. Entonces Mateo va a tener una profundización en este Jesús que es capaz de ver el sufrimiento sin ningún tipo de mediación. A Jesús no lo cuenta, Jesús ve. Entonces, hasta aquí, a modo de conclusión, hemos dicho que sí se puede reducir a los 3 relatos a uno solo, pero proceden de 2 tradiciones, de un relato de milagro y un relato catequético, de la fuente Q, y también por qué no decirlo de Marcos, que tiene una relación muy significativa con estos 2 evangelios de Mateo y Lucas. Quisiera agregarle una última palabra, que este episodio, que es una gran apariencia insignificante,
corta, tiene una gran enseñanza doctrinal que hemos concluido con lo siguiente, ¿no? En las 3 teologías, Jesús es el que nos resucita. A través, por ejemplo, del bautismo, nosotros volvemos a la vida y nuestra vocación es el servicio para todos. En el Evangelio de Lucas, Jesús es el que va contra el mal, es el que nos va a ayudar contra la presencia del maligno. Por eso va a reprender a la fiebre que se va. Y en el contexto de Jesús, de Mateo, Jesús es el que nos ayuda. Muchísimas gracias, estimados compañeros. Que tengan un buen día.